Bienvenidos a Historias y Traiciones. Hoy les traigo una historia diferente, una que va más allá de lo que acostumbramos ver, llena de emociones profundas y un drama que te tocará el corazón. Es una historia que nunca imaginaste, un relato que revela las cicatrices ocultas de un personaje querido, pero olvidado por muchos. Prepárense para vivir una experiencia única, porque hoy no solo conocerán una historia, sino también las lecciones de esperanza, lucha y dolor que nos enseñan que, a veces, lo más doloroso es lo que nadie ve. No olvides suscribirte, activar la campanita y ser parte de esta comunidad donde cada historia tiene algo que enseñarnos. Comencemos. La tarde en que el chavo llegó a la vecindad, el cielo estaba gris y una ligera llovizna empapaba las calles de aquel barrio olvidado por el tiempo. Nadie lo notó al principio. Era solo un niño pequeño, descalzo, con una camisa demasiado grande que le colgaba hasta las rodillas y unos pantalones remendados que apenas se sostenían con un pedazo de cuerda. Llevaba una pequeña bolsa de tela en la mano, su único tesoro, aunque dentro solo tenía una camiseta vieja y una lata vacía. El chavo caminaba despacio, con pasos inseguros, como si buscara un lugar donde encajar. La vecindad era un conjunto de puertas desvencijadas y paredes descascaradas que rodeaban un patio central, lleno de charcos y basura. A los ojos del niño, parecía un lugar prometedor, al menos comparado con las frías calles que había dejado atrás. Se detuvo junto a un barril viejo y lo miró con curiosidad. Era grande, vacío y le pareció acogedor. Entró en él, encogiéndose para protegerse del frío. Desde allí observaba a los vecinos, intentando entender sus dinámicas, sus gritos, sus risas, sus discusiones. Al principio, nadie le prestó atención. Doña Florinda estaba ocupada regañando a Kiko porque había ensuciado su ropa nueva. Don Ramón discutía con el señor Barriga por el eterno problema de la renta. La Chilindrina jugaba sola, lanzando una pelota contra la pared. Cada uno vivía inmerso en sus propios problemas. Fue Kiko quien lo notó primero. Mientras jugaba con su pelota de colores, vio al niño asomarse tímidamente desde el barril. «¡Mamá, hay un niño raro en el patio!», gritó señalándolo. Doña Florinda salió inmediatamente, con las manos en la cintura y el ceño fruncido. Miró al chavo de arriba abajo, como si fuera una plaga que había invadido su preciada vecindad. «¿Y tú quién eres?», le preguntó con tono severo. El chavo no respondió. Bajó la mirada y se encogió aún más dentro del barril. «Estoy hablando contigo, mocoso», insistió doña Florinda, dando un paso hacia él. Fue entonces cuando don Ramón se acercó, curioso por el alboroto. Miró al niño y, aunque intentó mantener una expresión neutral, no pudo evitar sentir un pequeño pinchazo de compasión. «Déjalo, doña Florinda, es solo un chamaco. Seguro está buscando algo de comer». «Pues que se vaya a buscarlo a otro lado», respondió ella, indignada. «Aquí no queremos vagabundos». El chavo permaneció en silencio, aferrado a su pequeña bolsa. No era la primera vez que lo trataban así. Desde que tenía memoria, la gente lo miraba con desprecio, como si no mereciera estar allí. Lo habían echado de tantos lugares que había perdido la cuenta, pero siempre había tenido la esperanza de que, en algún momento, encontraría un rincón donde no lo rechazaran. Don Ramón suspiró y se rascó la cabeza. «Mira, chamaco, no sé de dónde vienes, pero aquí no hay mucho para dar. Si vas a quedarte, tendrás que buscar cómo ganarte la vida». El chavo asintió tímidamente. No pidió nada, no se quejó, solo quería un lugar donde no lo golpearan ni lo echaran. La Chilindrina se acercó con curiosidad, sosteniendo su pelota contra el pecho. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El chavo la miró con sus grandes ojos oscuros, llenos de una mezcla de miedo y tristeza. Abrió la boca para responder, pero se detuvo. No sabía qué decir. Había pasado tanto tiempo siendo el niño o el vagabundo que ni siquiera recordaba si alguna vez tuvo un nombre. Finalmente, murmuró: «Soy el chavo». ¿El chavo de qué?, preguntó Kiko burlándose. «Seguro ni tiene apellido». Las risas de Kiko resonaron en el patio y el chavo sintió que las mejillas le ardían. Bajó la mirada de nuevo, apretando la bolsa contra su pecho, como si quisiera desaparecer. Esa noche, mientras todos cenaban en sus hogares, el chavo se quedó en su barril. No tenía nada para comer, pero estaba acostumbrado al hambre. Cerró los ojos y trató de recordar la última vez que había sentido calor, el abrazo de alguien que lo quisiera. Lo único que aparecía en su mente era la figura borrosa de su madre alejándose en aquella estación de tren. A la mañana siguiente los problemas comenzaron. Don Ramón, medio dormido, tropezó con el barril al salir de su casa.
Caramba, chamaco, ¿no puedes dormir en otro lado? El chavo se disculpó rápidamente y se apartó. Pasó el resto del día merodeando por el mercado, buscando trabajos pequeños para conseguir algo de comida. Pero cada rechazo, cada mirada de desdén, hacía que el peso en su pecho creciera un poco más. Cuando regresó a la vecindad esa tarde, llevaba en las manos un pan duro que alguien le había dado por lástima. Se sentó en su barril y lo mordió lentamente, tratando de hacer que durara. Mientras masticaba, miraba a los demás niños jugar en el patio. Quería unirse, pero sabía que no lo aceptarían. Kiko lo vio desde lejos y se acercó. ¿Qué comes?, preguntó, mirando el pan con desdén. «Es un pan», respondió el chavo, ofreciendo un pedazo. Kiko lo rechazó, riendo. «Eso no es comida, es basura». La chilindrina que había escuchado también se unió. «Déjalo, Kiko. A lo mejor eso es lo único que ha comido en días». Aunque sus palabras no tenían mala intención, el chavo sintió cómo le dolían. Se tragó el nudo en la garganta y volvió a morder el pan, fingiendo que no le importaba. Esa noche, mientras las luces de la vecindad se apagaban una a una, el chavo se recostó en su barril y miró las estrellas a través de las grietas del techo. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su mente seguía llena de preguntas. «¿Por qué me dejaron?», susurró al cielo. «¿Qué hice mal?». Pero no hubo respuesta. Solo el silencio, el frío y la soledad que lo habían acompañado toda su vida. Los días del chavo en la vecindad eran siempre iguales, interminables, duros y llenos de desprecio. Desde el momento en que abría los ojos por la mañana hasta que se acurrucaba en su barril al caer la noche, todo era una batalla constante para encontrar un lugar en un mundo que parecía empeñado en empujarlo hacia el olvido. Al principio, el chavo intentaba ayudar a los demás vecinos, creyendo que, quizás, si demostraba que era útil, lo aceptarían. Pero esa esperanza pronto se desvaneció. Una mañana decidió barrer el patio de la vecindad, recogiendo los papeles y la basura que el viento había traído durante la noche. «¿Qué haces, mocoso?», gruñó don Ramón al verlo con la escoba en la mano. «Estoy limpiando el patio, don Ramón», respondió el chavo con una pequeña sonrisa, buscando aprobación. «Déjalo así, igual nadie nota la diferencia», contestó con un tono brusco, quitándole la escoba de las manos. El chavo se alejó en silencio, con los hombros encogidos. Ya se había acostumbrado a esos momentos, aunque cada uno de ellos dejaba una marca invisible en su corazón. Los niños de la vecindad no eran mejores. Aunque a veces jugaban con él, la mayoría del tiempo lo trataban como si fuera un objeto de burla. Kiko, siempre con sus juguetes nuevos y su ropa impecable, lo miraba con una mezcla de superioridad y desprecio. «¿Por qué siempre estás tan sucio?», le preguntó una vez mientras jugaban en el patio. «No tengo dónde bañarme», respondió el chavo con timidez, mirando al suelo. «Ja, seguro ni sabes cómo usar jabón», se burló Kiko, riendo a carcajadas. La chilindrina, aunque menos cruel, también encontraba formas de hacerlo sentir inferior. «Deberías pedirle a mi papá que te compre ropa nueva, aunque dudo que tenga dinero para eso», dijo un día, con una sonrisa traviesa. El chavo intentaba no tomarse esas palabras a pecho, pero era difícil. Las bromas, los insultos y las miradas de desprecio lo seguían como una sombra, recordándole constantemente que no encajaba. Uno de los peores enemigos del chavo era el hambre. Cada mañana se levantaba con el estómago vacío, esperando encontrar algo para comer durante el día. A veces iba al mercado cercano y ofrecía su ayuda a los comerciantes. «¿Puedo cargarle las bolsas, señor?», preguntaba con su voz tímida. Algunas personas lo ignoraban, otras, más compasivas, le daban unas monedas o un pedazo de pan, pero no siempre tenía suerte. Había días en los que regresaba a la vecindad con las manos vacías, y su único consuelo era el agua que bebía del grifo en el patio. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vio una manzana que había caído al suelo. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo viera, y la tomó rápidamente. Apenas había dado un mordisco cuando un comerciante lo descubrió. «¡Ladrón!», gritó el hombre, corriendo hacia él con un palo en la mano. El chavo intentó escapar, pero tropezó y cayó al suelo. El hombre lo alcanzó y le arrebató la manzana, golpeándolo en el brazo con el palo. «La próxima vez que te vea te irá peor», amenazó el comerciante antes de alejarse. El chavo se quedó allí, sentado en el suelo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No era el primer golpe que recibía, y sabía que no sería el último. Pero cada uno de ellos lo hacía sentirse un poco más pequeño, un poco más insignificante. Cuando regresó a la vecindad esa noche, con el brazo adolorido y el estómago vacío, encontró a don Ramón sentado en una caja,
fumando un cigarro. ¿Qué te pasó, chamaco?, preguntó con curiosidad. Nada, me caí, mintió el chavo bajando la mirada. Don Ramón no insistió. En la vecindad nadie se preocupaba realmente por los problemas de los demás. Cada quien estaba demasiado ocupado con sus propias desgracias como para prestar atención al niño del barril. Esa misma noche, mientras el chavo trataba de dormir, doña Florinda salió de su casa para tirar la basura. Al pasar junto a su barril, lo miró con desdén. «No sé por qué permiten que te quedes aquí. Solo traes problemas». El chavo no respondió. Se hizo pequeño dentro del barril, deseando desaparecer. A pesar de todo, había momentos en los que el chavo encontraba un pequeño alivio. A veces, los demás niños lo invitaban a jugar, aunque fuera solo, porque necesitaban un compañero de equipo. En esos instantes, podía olvidar el hambre, el frío y el desprecio, y permitirse ser un niño, aunque fuera por un rato. Una tarde, mientras jugaban al fútbol en el patio, Kiko pateó el balón con demasiada fuerza, y este terminó en el tejado. «Ve por él, chavo», ordenó Kiko señalando el tejado. El chavo dudó por un momento, pero finalmente trepó por las paredes de la vecindad hasta alcanzar el balón. Cuando bajó, con las manos llenas de polvo y los pantalones rasgados, Kiko le arrebató el balón sin siquiera agradecerle. «¡Qué bueno que eres para estas cosas!», dijo la Chilindrina con una sonrisa burlona. El chavo sonrió tímidamente, fingiendo que no le importaba. Para él, cualquier pequeño gesto, incluso una burla disfrazada de amabilidad, era suficiente para llenar su corazón por unos momentos. Pero esos momentos eran breves y siempre eran eclipsados por la realidad. Los insultos, los golpes y el hambre eran su compañía constante. Cada día era una lucha por sobrevivir, por encontrar algo de consuelo en un mundo que parecía empeñado en ignorarlo. Esa noche, mientras las luces de la vecindad se apagaban, el chavo se acurrucó en su barril, abrazándose las rodillas. Miró al cielo a través de las grietas del techo y se preguntó, una vez más, por qué nadie lo quería. «Tal vez no debería estar aquí», susurró al vacío. Pero el vacío no respondió, y el chavo cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas cayeran en silencio. Aunque intentaba ser fuerte, en lo más profundo de su corazón sabía que no podía soportar mucho más. El día que el chavo encontró al pequeño perro callejero, parecía que el destino había decidido darle una tregua, aunque breve y dolorosamente efímera. Era temprano por la mañana y el chavo caminaba por el mercado, como siempre, buscando algo de comida entre los desperdicios que los comerciantes dejaban en el suelo. Sus pasos eran lentos, cargados de cansancio y de una resignación que no debería pertenecer a un niño. Fue entonces cuando lo vio. Allí, entre cajas de madera y bolsas de basura, estaba un perro pequeño y flaco, con el pelaje sucio y los ojos tristes, pero llenos de una extraña dulzura. El animal apenas podía sostenerse en pie. Sus costillas marcaban un mapa de hambre que el chavo reconoció de inmediato. El niño se agachó con cuidado y extendió su mano. El perro no retrocedió ni mostró miedo. Al contrario, movió la cola con timidez, como si supiera que aquel niño no le haría daño. El chavo decidió llevárselo. No tenía comida para sí mismo, mucho menos para el perro, pero la necesidad de compañía era más fuerte que el hambre que lo corroía día tras día. Mientras regresaban a la vecindad, el chavo habló con él, diciéndole cosas que nunca se había atrevido a decirle a nadie más. Aunque el perro no podía responder, el niño sentía que alguien lo escuchaba por primera vez en mucho tiempo. Cuando llegaron a la vecindad, el chavo buscó un rincón donde pudiera esconder al animal. Sabía que los vecinos no aceptarían tener un perro callejero en el patio. Pasó los días escondiéndolo en su barril, compartiendo con él los pequeños trozos de pan o frutas que conseguía. Aunque era poco, el perro movía la cola cada vez que lo veía, agradecido por cualquier cosa que el niño le daba. Por primera vez en mucho tiempo, el chavo sentía algo parecido a la felicidad. No le importaba que el perro estuviera sucio o que nadie más lo quisiera. Para él, aquel animal era perfecto. Cada noche, mientras se acurrucaban juntos en el barril, el chavo cerraba los ojos con la sensación de que no estaba completamente solo en el mundo. Pero esa pequeña alegría no tardó en desvanecerse. Los días pasaban, y aunque el chavo hacía todo lo posible por mantener al perro en secreto, los vecinos comenzaron a notar su presencia. Algunos se quejaban del olor. Otros, como doña Florinda, se disgustaban por la idea de que un animal callejero estuviera cerca de sus hijos.
Las miradas de desaprobación hacia el chavo se volvieron aún más constantes. El niño trataba de ignorarlas, concentrándose en cuidar a su nuevo amigo, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguien lo descubriera. Y ese día llegó demasiado pronto. Una tarde, mientras el chavo estaba fuera buscando comida, el perro salió del barril en busca de su dueño. Recorrió el patio, olfateando el suelo, sin saber que cada paso que daba lo acercaba más a su destino inevitable. Fue don Ramón quien lo vio primero, y aunque no dijo nada al principio, otros vecinos pronto se dieron cuenta de su presencia. El señor Barriga, molesto porque el animal podría dañar la poca tranquilidad de la vecindad, fue quien tomó la decisión final. Cuando el chavo regresó y encontró al perro en medio del patio, rodeado por las miradas acusatorias de los vecinos, supo que algo estaba mal. Nadie tuvo que decirle nada. La tristeza en los ojos de su amigo lo decía todo. Esa noche, el chavo tomó al perro en sus brazos y caminó hasta un parque cercano. Había intentado luchar por él, pero no tenía fuerzas para enfrentarse a todos. Se sentó en un banco y acarició al perro por última vez, susurrándole palabras que solo ellos dos podían entender. Cuando finalmente se alejó, lo hizo sin mirar atrás. Cada paso era como una herida nueva, cada lágrima un recordatorio de que incluso las cosas buenas en su vida estaban destinadas a desaparecer. Regresó a la vecindad con el corazón pesado, sintiendo que había perdido algo irreemplazable. Esa noche, el barril le pareció más frío y vacío que nunca. El eco de los ladridos de su amigo aún resonaba en su mente, mezclándose con el peso de la soledad que lo acompañaba desde siempre. Aunque el chavo intentó seguir adelante, algo dentro de él se rompió ese día. Había creído, aunque fuera por un instante, que merecía tener algo bueno en su vida. Pero la realidad le había mostrado que no era así. Al menos, no en aquel lugar, no en aquel momento. Esa noche, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza sobre la vecindad. Pero el chavo no las miró. Se quedó acurrucado en su barril, abrazándose las rodillas y dejando que las lágrimas cayeran en silencio. Porque, aunque no quería admitirlo, sabía que el mundo era un lugar cruel para alguien como él. Los días que siguieron fueron un eco vacío de lo que el chavo había sido antes. La vecindad, ese espacio donde había intentado encontrar algo que se pareciera a la pertenencia, se convirtió en un lugar aún más frío para él. La luz del sol parecía menos cálida, las voces de los niños menos amables. En su mente, los recuerdos del perro perdido se entrelazaban con el sonido de los rechazos y las risas burlonas, creando una melodía triste que lo acompañaba cada vez que caminaba por el patio. Ya no salía a jugar con los demás niños, ni Kiko ni la Chilindrina lo buscaban. Aunque antes él los había observado, con la esperanza de que algún día lo incluyeran en sus juegos, ahora los veía desde la distancia, con una mezcla de indiferencia y resignación. Ellos seguían con sus risas, con sus juegos y sus pequeñas disputas, pero ya no había lugar para el chavo en sus historias. Cada mirada que recibía, cada palabra vacía de compasión, lo hería más. Pero lo peor no era el desprecio, sino la forma en que había comenzado a aceptarlo. Un día, al salir del barril, notó que ya no sentía esa incomodidad al caminar entre los demás. Había algo dentro de él, algo profundo, que le decía que ya no importaba lo que sucediera. Ya no importaba si se reían de él, ya no importaba si lo ignoraban, porque en algún lugar de su alma había comprendido que no era más que una sombra, una presencia que pasaba desapercibida en la vida de los demás. Y así, como una sombra desaparece cuando la luz se apaga, él también desaparecería cuando ya no hubiera nadie que lo recordara. Durante las semanas siguientes se acostumbró a los silencios. A veces se sentaba en el barril, mirando al vacío, sin esperar que nada cambiara. La vecindad era solo un lugar donde sobrevivir, no un hogar donde pertenecer. El aire ya no tenía el mismo sabor. El día no era más que una sucesión de horas vacías. Se acostumbró a la soledad, a la incomodidad y, más que nada, al abandono. A veces, por la noche, cuando los sonidos de la vecindad se apagaban y el patio se sumía en un silencio profundo, el chavo pensaba en su madre. Recordaba las pocas veces que la había visto, los breves momentos de ternura que se interrumpían siempre por algún grito, alguna pelea, algún abandono. Pero esa niña, la que alguna vez había tenido esperanza en su corazón,
ya no estaba allí. En su lugar quedaba un niño que entendía que las promesas de cariño no eran más que mentiras disfrazadas de palabras vacías. Al llegar la tarde, el chavo solía caminar por el patio sin rumbo fijo. A veces se acercaba a la puerta de la vecindad, mirando al mundo exterior con una mezcla de curiosidad y desdén. Veía a los vecinos caminar, a las familias reunirse, y sentía que todo eso era ajeno a él. Como si viviera en un mundo paralelo, donde el amor, la pertenencia y la bondad solo existieran para los demás, pero nunca para él. Era curioso, pensó en una ocasión. Los niños que jugaban, las familias que se reían, los comerciantes que iban y venían, todos tenían un lugar, una razón para estar allí. Todos sabían quiénes eran, a dónde iban, pero él, el niño del barril, el niño que había sido olvidado antes de nacer, nunca tendría un lugar. Su destino estaba sellado. En los días más oscuros, el chavo llegaba a convencerse de que su presencia no era más que una carga para los demás. En su mente se repetía que nadie realmente lo quería, que su vida no tenía sentido más allá de existir en los rincones invisibles de la vecindad. Sin embargo, algo dentro de él resistía, algo que no podía dejar de luchar, aunque fuera en silencio. El niño dentro de él, ese niño que una vez soñó con tener una familia, con ser amado, seguía ahí, oculto entre las sombras, esperando por algo que nunca llegaba. Hubo un día, sin embargo, que el chavo experimentó un pequeño destello de humanidad, uno que rápidamente fue aplastado por la cruda realidad. Durante la tarde, doña Florinda salió al patio con su hijo Kiko, y mientras ella se quejaba de la renta que había subido, Kiko, aburrido, se acercó al chavo, que estaba sentado junto al barril. El niño, aunque no esperaba nada, levantó la mirada. Kiko lo miró un instante, y por un momento, el chavo creyó que algo había cambiado. Tal vez, por fin, alguien lo miraba sin desprecio. Tal vez, en algún rincón de su corazón, Kiko lo veía como lo que era, un niño que necesitaba algo de cariño. Pero en lugar de eso, Kiko dio una risa burlona, le arrojó una pelota y dijo: «Atrápala, chavo». El niño, aunque algo esperanzado por un segundo, se sintió decepcionado. La pelota rebotó en el suelo, y el chavo no la pudo atrapar. No porque no quisiera, sino porque su cuerpo ya no tenía fuerzas para reaccionar como antes. La pelota se detuvo a sus pies, mientras él la miraba, preguntándose por qué, a pesar de su deseo de pertenecer, siempre estaba un paso atrás. Esa noche, el chavo se acostó en su barril, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no podía dormir. El peso de la vida se había vuelto insoportable. Las horas pasaban lentamente, y el frío del barril lo envolvía, pero no era el frío lo que lo mantenía despierto. Era esa sensación de vacío, esa sensación de que, por mucho que tratara, nunca sería suficiente para nadie. Y entonces, en ese espacio sombrío de su alma, comprendió algo que nunca había entendido del todo. No importaba lo que hiciera, no importaba lo que deseara o necesitara, porque no tenía control sobre su destino. El chavo entendió, finalmente, que su vida era un ciclo sin fin de desdicha y que nunca tendría un lugar en el mundo. Sin embargo, a pesar de todo, había algo en su interior que no podía ser extinguido por el dolor ni la indiferencia. Una chispa pequeña y tenue que luchaba por seguir ardiendo. El chavo no lo sabía, pero aún quedaba un pequeño fragmento de esperanza en su corazón, una esperanza que nunca se apagaría completamente, a pesar de todo lo que había vivido.